y puedan complementar en el texto. Hay algunas diapositivas que no están incluidas en el texto y pudiesen considerar ustedes siempre para poder complementar y no tengan tropiezos y problemas cuando sea la evaluación de la asignatura. Es por eso de que en este tipo de clases, donde estoy dándoles la magistral para que puedan entenderme, tomen algunos apuntes y puedan incluirlos dentro de su texto. Muchas cosas están modificadas, muchas cosas están complementadas y por eso de que les voy a solicitar de que apunten lo más que puedan y si hubiera alguna duda, pues pidan de que se les aclare. Listo, esta parte de la médula ósea es un poquito un poco confusa, dada que es el lugar, entonces la génesis de la hematopoiesis debido a su constitución, ¿verdad? Tanto en el estroma y en el parénquima medular. Entonces voy a pedirles encarecidamente a ustedes de que si estuviera habiendo alguna duda o estuviera habiendo un concepto muy oscuro o no muy explícito, ustedes hablen, pidan para que yo pueda repetirles o explicarles entonces de otra forma. Gracias. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el avance de asignatura y me estoy refiriendo a lo que es la médula ósea. Ustedes muy bien saben, con el avance de lo que han hecho en anatomía microscópica, histología y también en la parte de la anatomía macroscópica, han podido entonces verificar entonces la presencia del tejido medular, ¿verdad? Dentro del canal medular de los tejidos, perdón, de los huesos largos, de los cortos y de los planos o anchos. Entonces, esta proporción siempre va a estar entonces supeditada a la cantidad, al tamaño entonces del canal medular y la proporción entonces que va a existir de la médula ósea también está supeditada a la cantidad entonces de tejido hematopoyético activo. Cuando yo hablo de tejido hematopoyéticamente activo me estoy refiriendo a la médula ósea roja y la médula ósea amarilla que va a cumplir una función entonces posterior cuando la primera, es decir, cuando la médula ósea roja disminuye en su producción. Entonces la médula ósea hace una reversión de su función y cumple una función de hematopoiesis. Pero eso es muy raras veces, dado de que la célula ha cumplido ya una función, se ha llenado de grasa y vienen a formar los adipocitos y que son parte constitutiva de la médula ósea amarilla. Entonces iremos avanzando lo que es médula ósea y con esos conceptos previos nos adentramos un poquito más a este estudio. Tenemos que partir entonces del origen embriológico de la médula ósea. Muy bien saben ustedes de que el tejido óseo se va a formar en una determinada semana de formación del embrión. Y como saben ustedes muy bien, ¿no? También entonces los huesos no tienen entonces lugares de almacenamiento de la médula ósea. Para ello entonces el tejido vascular a través de la célula que es el hemangioblasto va a formar, va a horadar, va a perforar, va a ser entonces una especie de canal dentro del tejido óseo que está compacto para formar recién el canal medular y a través del cual entonces van a discurrir los vasos venosos, sanguíneos, capilares y donde se va a almacenar todo lo que es el estroma y lo que es el parénquima medular. Ven ustedes de que esta es la función del hemangioblasto para formar entonces a través de su formación dicotómica, es decir, de crecimiento dicotómico, formar nuevos vasos para poder formar el canal medular. Entonces, gracias a estos vasos, como es el hemangioblasto, va a ser entonces, o la angiogénesis de la médula ósea, va a determinar la formación del canal medular, donde se va a almacenar el tejido hematopoyético, en este caso, la médula ósea roja. Entonces, dentro de estos elementos constitutivos del origen embriológico de la médula ósea, van a partir entonces de ¿qué? Del tejido o del crecimiento endoconjuntivo y el intramembranoso. Entonces, el endoconjuntivo me estoy refiriendo al interior de la médula ósea, es decir, al interior del estroma medular, ¿sí? Este estroma medular tiene varias células que van a ir entonces separándose o formando una especie de corredor, de callejón,
para que posteriormente sea rellenado con el parénquima medular. ¿Sí? Estas van a partir de las células mesenquimáticas indiferenciadas y tienen el lugar de entonces donde se sitúa la médula ósea, se encuentra compuesto por un tejido óseo esponjoso y el cual conformado por trabéculas, ¿verdad? Entonces en su origen, el tejido óseo, ¿verdad? Cuando se está desarrollando el embrión, no tiene canales medulares. Por lo tanto, el aporte sanguíneo solamente va a ser a través de los vasos sanguíneos. Pero ya ha llegado el momento de la hematopoiesis, ¿verdad? Sexto mes, ¿verdad? O sexta semana. Entonces ya el embrión tiene que formar sus propios vasos y sus propias células productoras de glóbulos rojos y de leucocitos y de plaquetas. Para ello, entonces, el organismo pues tendrá que formar su médula ósea roja y también determinar lugares donde se almacene adecuadamente estas células. Es decir, proporcionarle adecuadamente hábitats o lugares donde se almacene el parénquima y genere una función adecuada en la hematopoiesis. ¿Sí? Eso va a ser entonces la función del tejido endoconjuntivo y entromembranoso. Está formada, perdón, por trabéculas, hemos indicado, por trabéculas óseas que vienen a constituir los conductos de Havers, ¿verdad? Y estos conductos de Havers son nada más que lugares donde van a transcurrir los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, en una forma perpendicular o en forma transversa para llegar a través de los orificios o de los agujeros nutricios, llegar entonces vasos sanguíneos para que den nutrimento. Lleguen entonces las condiciones adecuadas de irrigación, de calor, temperatura, nutrientes a las células que están inmersas en el parénquima medular. ¿Sí? Esa es entonces la función de este origen embrionario del canal medular y del tejido estromatol, del estroma y del parénquima medular. ¿Cuál va a ser la función? La estructura. Ya saben muy bien de que la estructura y la morfología, es decir, la forma y las funciones de la médula ósea, son la base esencial de los estudios de la sangre, ¿verdad? No podemos hablar de sangre si no tenemos una médula ósea. ¿Dónde se formarían entonces estos vasos? ¿Verdad? Posiblemente alguien me diga, sí, tenemos parte entonces del sistema fagocítico mononuclear, que es entonces el vaso y el hígado, que son también lugares de formación en los primeros meses de formación embrionaria, ¿verdad? Pero no va a cumplir los requerimientos necesarios del organismo, ¿verdad? El organismo necesita gran cantidad de formación de células formes, sobre todo los eritrocitos, para llevar entonces la cantidad adecuada del pigmento, que es la hemoglobina. Entonces, no van a cumplir estos dos órganos, sea más entonces de que existe un esplenomegalia, una hepatomegalia, como mecanismo compensador de la hematopoiesis, pero no es lo mismo. Por lo tanto, la base esencial entonces de la hematopoiesis viene a constituir la médula ósea. ¿Sí? Por eso estoy haciendo hincapié en esto y estoy reforzando el conocimiento suyo en base a los estudios de lo que es médula ósea. ¿Cuál va a ser la estructura de la que está constituida o la médula ósea y también el canal medular? Es una delicada red de vasos y nervios, ¿verdad? Donde necesita aportes y sensibilidad también entonces, ¿verdad? Y estos nervios y estos vasoreceptores son los encargados, ¿verdad? Entonces de hacer de que la médula ósea perciba las variaciones de presión y las variaciones de calor, ¿sí? Si existe una disminución de calor, posiblemente entonces a través de los vasos sanguíneos, la disminución del riego sanguíneo y de la presión barométrica, por decirles, de los vasoreceptores, cuando existan modificaciones de la presión barométrica en la altura o en el llano o por debajo del nivel del mar. Entonces, estos vasoreceptores son los encargados de controlar la producción de eritrocitos dependiendo de estas variaciones de presión, ¿no? Entonces, esta es entonces presentada por la delicada red de vasos y nervios. Tenemos las células reticuloendoteliales que van a ser parte de ¿quién? Del sistema o de la matriz extracelular del estroma parenquimatoso o mieloide. Eso vamos a ver posteriormente. Y las células progenitoras, que son las células encargadas o las células primordiales de la hematopoiesis, que están inmersas en el parénquima medular o
medular o parenquimatoso. Y el tejido graso, que va a ser entonces una acción de rellena, vienen a constituir lo que son los adipocitos y que van a ser parte entonces del estroma para mantener, a través de estas células de los adipocitos, mantener en su lugar, diremos así, como resistencia, ¿verdad? Para mantener los vasos, células en los lugares ya establecidos. ¿Sí? Esta es la estructura entonces a grandes rasgos de lo que es la médula ósea. La composición, ya saben ustedes, de que va a tener dos elementos, entonces la médula ósea. Les había hablado ya bien, dos zonas bien diferenciadas. Uno que es el estroma mieloide, ¿verdad? El estroma mieloide, y el otro que es el parénquima mieloide. ¿Sí? Parénquima, el estroma mieloide y el parénquima mieloide, no se olviden. Y estas terminaciones mieloides, ¿sí? Se debe a que la médula ósea va a producirse células sanguíneas a partir de las células madre multipotentes, ¿no? Entonces el estroma va a ser el soporte, donde va a estar inmerso el parénquima mieloide. El parénquima mieloide está formada por células madres multipotentes que van a originarnos células precursoras, ¿sí? Y células maduras. ¿Estamos bien? Hablamos entonces de estroma mieloide. El estroma mieloide va a ser denominado también como compartimiento vascular. Estroma mieloide como compartimiento vascular. Es el lugar, la zona, ¿no? Donde va la parte estructural que sirve de sostén, apoyo al parénquima, que les había indicado ya. ¿Sí? Está inmerso entonces en el estroma mieloide el elemento importante de la hematopoiesis, que es el parénquima mieloide. ¿Sí? El estroma va a originarse a partir de ¿qué? De la intervención de vasos sanguíneos que van a atravesar el periósteo del hueso en formación. Ya habíamos indicado a partir de dónde, de los orificios, de los agujeros nutricios del periósteo y del hueso para llegar a la médula. Eso va a ser parte entonces del estroma medular o del estroma mieloide. Al comienzo, el hueso no presenta ninguna vascularización. En su diáfisis es necesario que el tejido sanguíneo tenga una fuente vascular para poder desarrollarse, como les había indicado, ¿verdad? Que necesita entonces alimento, cuidados necesarios. Es como una madre con su niño, ¿verdad? Le da entonces protección desde que nace hasta que va a ser viejo, ¿sí? Lo mismo sucede entonces con la médula ósea. A través de las células totipotenciales, pluripotenciales, las stem cell son las encargadas de hacer de que las células cumplan una función. Esta función de estas células están realizadas gracias a la protección que nos está brindando, ¿quién? El estroma mieloide. ¿A través de quién? Del compartimiento vascular. ¿Ven? Entonces es necesario este compartimiento vascular. Y las ramas de las arterias van a ingresar a nivel de la diáfisis, en lugar medial del hueso, van a comenzar a formar una red de vasos alrededor del hueso y se van a ir anastomosando o uniendo. Es decir, forman una red llena entonces de vasos para proporcionar gran cantidad entonces de flujo sanguíneo y calor sobre todo, ¿no? Este es entonces, dense cuenta, este es el corte sagital y transversal del tejido óseo y tenemos en forma paralela, tenemos capilares, tenemos vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares y tenemos esta porción central que es el estroma donde va a estar entonces inmerso, ¿quién? Pues el parénquima mieloide. Y la porción central, mieloide. Esta porción entonces periférica está representada por ¿quién? Por los conductos de Haber, ¿verdad? Todo lo que es el estroma y todo donde están inmersos los osteoblastos, los osteoclastos, los osteocitos, que son los precursores del tejido óseo. ¿Mm? Entonces, a través de estos orificios, o entonces de estos agujeros nutricios, van a incluir o van a estar introduciéndose lo que son entonces las venas, arterias y lo que son entonces las terminaciones nerviosas. ¿Sí? La irrigación de la médula ósea, ya hemos indicado, arterias nutricias de los huesos. Pasan por los agujeros nutricios, terminan en los capilares. Penetran en el sistema de Haber, sinusoides de la médula ósea.
arteriolas derivadas de estos vasos desembocan en el sistema venoso sinusoidal, con drenaje en la vena colectora. Y la hematopoiesis tiene lugar fuera del sistema sinusoidal. ¿Está bien? Este es un corte entonces para ver todos los tipos de células que tenemos en la diáfisis, en la epífisis de los huesos. ¿No? En la diáfisis tenemos la porción central entonces de lo que es la médula y sus vasos sanguíneos que nos están dando un aporte de nutrientes y de sangre. Estas células que se están formando en la médula, o sea, son células nuevas que se están formando en la médula, deben pasar por nichos, es decir, por espacios. Y estos espacios que se encuentran inmersos entonces en el estroma se denominan sinusoides. Estos sinusoides no son nada más que espacios comprendidos entre célula y célula. Estas células van a formar entonces una especie de lagos, diremos así, rodeadas por células endoteliales. Células endoteliales que en el momento entonces de discurrir o de pasar de un estado, ¿sí?, inmaduro de una célula progenitora hematopoyética hacia el torrente circulatorio, estos sinusoides, estos espacios van a cumplir una función de sedazo, de coladera, de qué les digo, de tapiz, de tamiz, para que retenga todas las células que están con núcleo, las células que están con mitocondrias, las células que están con reticulocito. Eso se queda hasta que comiencen a perder todo. Y alguna célula que ha pasado tiene que perder en ese transcurrir, entonces sus células, su núcleo, sus organelos citoplasmáticos. Entonces los sinusoides del estroma medular son muy importantes para la depuración de las células inmaduras a células maduras. Esa va a ser su función. Entonces aquí dice de que el tamiz representado por los sinusoides va a tener un papel importante que es el de expulsar el núcleo del eritroblasto. Elimina las inclusiones intracelulares. Desde las células adiposas a los sinusoides se extienden las células reticulares, planas que sirven como centro de células hematopoyéticas o islotes sanguíneos. Y las células plasmáticas se hallan en contacto con la pared sinusoidal. Tenemos que tener, ¿verdad?, entonces dentro de los sinusoides no solo las células endoteliales, sino que tenemos que tener células plasmáticas que van a cumplir una función muy importante, que es la de fagocitar. Estas células van a fagocitar ¿a quiénes? A las células que tengan núcleo, a los núcleos, a los organelos que están pasando a través de esa coladera, de ese tamiz. ¿Ven? Esa es entonces la función de los sinusoides del parénquima. ¿Está claro, verdad, hasta aquí? La inervación de la médula ósea, ya saben, es extensa debido entonces a la cantidad también de tejido óseo que tenemos, también entonces a los lugares donde se forman, entonces donde hay hematopoiesis, también tiene que existir una buena inervación. Y están cercas a los islotes. Vamos a hablar de los islotes sanguíneos, ¿verdad? Los islotes sanguíneos que son los precursores pues de la hematopoiesis. Vamos a hablar entonces, cuando hablemos eritropoiesis y hematopoiesis, la importancia de estos islotes sanguíneos, pero vayan ya tomando en cuenta desde esta parte. Entonces estos islotes van a percibir los cambios de la presión. Entonces en este lugar van a estar inmersos todo lo que son los barorreceptores que se van a ocupar de percibir las variaciones de presión barométrica que se suceden en la atmósfera o en el aire inspirado o la cantidad de hemoglobina saturada, etc. Vean entonces, desde aquí ya va a comenzar entonces a percibirse esas variaciones a nivel del estroma. Estas señales van a ser transmitidas por arcos reflejo locales en las paredes de los vasos y de esta forma existe un sistema autorregulado. Es capaz de ajustar el flujo sanguíneo que permite la proliferación, maduración, antes de que las células sean liberadas a la circulación. Y finalmente se piensa que las células maduras son liberadas a la médula cuando adquieren la plasticidad para atravesar las paredes de los sinusoides. Entonces, dense cuenta de que cuando yo me doy cuenta de que la célula sanguínea que está viniendo desde la médula ósea hasta el torrente circulatorio ya es madura.
cuando no encuentro ningún núcleo y ninguna organela. Cuando esta célula, ¿sí?, que ha pasado los sinusoides, es capaz de modificarse en su estructura, en su forma, ¿sí? El glóbulo rojo, que tiene una forma bicóncava, ¿verdad?, va a modificarse en su estructura. Entonces se vuelve más flaca, ¿sí? Hace entonces de que el centro, que es entonces excavado cóncavo, se vuelva más delgado y la periferia se vuelva entonces también más estrecha, más delgada. Por lo tanto, a eso se refiere como plasticidad, ¿verdad? Entonces ya me doy cuenta de que es una célula madura, capaz de pasar una fenestración o de un poro, de un capilar, para llegar entonces a cumplir la función de hematosis. ¿Ven? Entonces, esas son las propiedades de los sinusoides. Esto es entonces un corte, ¿verdad?, de la médula ósea, que vamos a ver entonces en más detalle posteriormente. ¿Cuál va a ser la función del estroma? ¿Ya? Entonces hemos indicado de que el estroma cumple una función importante, que es el de soporte, de sostén, ¿verdad? Entonces del parénquima mieloide. Y como estroma, como soporte, no es pasivo, sino que va a cumplir funciones. ¿Y esas funciones cuáles van a ser? Uno va a ser de producir la matriz extracelular y la producción de citoquinas, ¿sí? Producción de matriz extracelular y la producción de citoquinas. Esa es una función primordial, principal del estroma. ¿Por qué producir entonces la matriz extracelular? Porque tiene que almacenar, tiene que agasar al parénquima, tiene que mantenerlo en su lugar, ¿sí? Esa es entonces la función del estroma mieloide, ¿sí? ¿Y cuál es la composición de la matriz extracelular? Pues está formada por laminina, fibronectina, colágeno, glucosaminoglucanos, moléculas de adhesión, ¿verdad? Y dentro de estas moléculas vamos a encontrar a las selectinas, las integrinas, las sialomucinas, etc. Todas van a cumplir una función importante de mantener, de gelatina, diremos así, de pegamento, diremos así, del parénquima con el estroma. Y la producción de citoquinas. Entonces, no se olviden de que estamos hablando del sinusoides y que están llenas de fagocitos y también de células plasmóticas o de monocitos. Estas células son las encargadas de generar gran cantidad de citoquina con una finalidad, ¿verdad?, de mantenernos entonces libres de un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces son sustancias biológicas que influyen de una manera autócrina o parácrina o endocrina. ¿Por qué digo entonces qué función o cómo actúan entonces las citoquinas en el organismo? Cumplen una función autócrina. ¿Qué significa eso de autócrina? Cuando la misma célula se autoestimula por las sustancias que está liberando. Eso es una función autócrina. ¿Cuándo es una función parácrina? Cuando una célula produce una citoquina que va a ir a actuar ¿dónde? Sobre otra célula, ¿sí?, a distancia. Entonces ya estamos hablando de una sustancia paráquina. Y finalmente una función endocrina, cuando una célula va a producir una sustancia, pero que va a ir a actuar en la distancia, es decir, en otro lugar. Entonces esa es una función ya endocrina, ¿sí? Y sobre ese comportamiento, todo ello, una función autócrina, parácrina, endocrina, tiene que ser sobre la funcionalidad celular, es decir, sobre la cinética, sobre la dinámica celular, ¿sí? A eso se refiere entonces como esta producción de citoquinas. Entonces, se tiene que autoestimular, ¿sí?, con una función, para mantener la función de qué. ¿Y cuál es la cinética celular? No se olviden de que la cinética celular es un recuerdo de la biología molecular, ¿sí?, de la biología celular, tiene 4 funciones, ¿verdad? Una función entonces de mitosis, meiosis, de reposo y de senescencia. Entonces, cada una de esas células tiene esas funciones dependiendo entonces del lugar y del horario entonces que está teniendo la célula. Esta es la médula ósea, entonces es un corte. Vean ustedes, célula adiposítica o célula o adipocitos, las arteriolas, células adventicias, tenemos los senos, estos son los sinusoides, estos espacios blancos son los sinusoides, la célula endotelial,
que estás revistiendo también a los sinusoides, donde los lugares son los lugares de fenestración, donde pasan entonces los vasos que están viniendo, o perdón, las células que están viniendo del estroma y del parénquima, tienen que atravesar entonces estos espacios para llegar entonces hacia los capilares. Esa es entonces la función de fenestración, o sea, de tamiz que va a cumplir los sinusoides. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna aclaración que tenga que realizar? ¿Nada? Bien, entonces les hago una pregunta a ustedes. ¿Con qué otro nombre se conoce al estroma mieloide? Compartimiento vascular, doctor. Correcto, bien. Se ve que estás entonces atenta al tema. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Para que puedas entonces correlacionar, porque si no te vas a perder. Yo estoy hablando como un loro aquí y ustedes lamentablemente no sé si estarán atendiendo, no sé si estarán en la clase, no sé si estarán tomando su cafecito o su té o se han salido, etcétera. Bueno, pero eso ya es problema muy personal. ¿Verdad? Entonces estamos aquí y te felicito entonces por haber entonces estado y estás entonces en la clase. Vamos a referirnos al parénquima mieloide, ¿verdad? El parénquima mieloide, ¿qué es el parénquima mieloide? Es el compartimiento hematopoyéticamente activa. Entonces, cuando yo les digo, ¿dónde se realiza la hematopoiesis y la eritropoiesis? ¿En qué compartimento? Hematopoyético. ¿Y qué parte de la médula representa al compartimiento hematopoyético? El parénquima mieloide. ¿Bien? Entonces aquí es un juego de palabras que solamente realizo en mis exámenes y pues se aplazan por eso. Entonces, ¿por qué? Porque no están atentos o no están tomando la debida nota. Entonces, ¿qué vamos a hablar del compartimento hematopoyético? Es el lugar de la región de la médula ósea compuesta por las propias células del tejido óseo. ¿Sí? Entonces, el compartimiento hematopoyético está formado por todo lo que son las células troncales hematopoyéticas, las células comprometidas, las células precursoras, las células stem cell, las células madre pluripotentes, multipotentes, comprometidas. ¿Ven? Entonces, todas esas células, es decir, las células que van a originar hijos, descendencia, linaje, son las células que están inmersas en el compartimiento hematopoyético, es decir, en el parénquima mieloide. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? Vamos. Este es un corte entonces de la médula. Vean entonces a grandes corte. Aquí tenemos un corte más próximo. Tenemos aquí los sinusoides, son los espacios osados. Aquí al centro tenemos entonces una célula, un megalo, o tenemos un proeritroblasto, y los puntos amarillos blancos que vienen a corresponder a lo que es la médula ósea amarilla o los adipocitos. Dense cuenta entonces de que en este corte hay mayor cantidad de célula, de médula ósea amarilla, y no así tanto entonces la célula o la médula ósea roja. Pero estas células que están inmersas en la médula ósea roja, entonces tienen una función muy determinante. Vean ustedes, mayor aproximación y tenemos entonces las células. Aún más aproximación y tenemos los adipocitos y tenemos un proeritroblasto. ¿Vean? Aquí tenemos, vean, aquí esta es una representación gráfica de esto, representada por células. Estas amarillas que están aquí abajo es grasa. Son entonces los adipocitos, adipocito, y tenemos aquí las células precursoras, ¿no? Los mieloblastos, eritrocitos, mielocitos, eosinófilos, células, normoblastos, etc. Entonces, dentro de estos sinusoides, o dentro del parénquima mieloide, existen entonces todas las células en sus distintas maduraciones, en sus distintos grados de maduración. ¿Sí? Tenemos entonces células maduras
Tenemos, por decirles, un hemocitoblasto, estamos un eritroblasto, un ortocromático, un policromático, un reticulocito, y finalmente, entonces, este reticulocito va a llegar, va a atravesar los sinusoides, llega hasta, hasta el torrente circulatorio ya como un glóbulo rojo. Entonces, dense cuenta de que en este parénquima existen todas las células en sus distintos grados de maduración. ¿A qué se refiere como microambiente y nichos? ¿Qué entienden ustedes por un nicho? ¿Qué creen que es el nicho? Un nido, doctor. Nido, ¿bien? ¿Otro concepto? Compartimiento. Un compartimiento, ¿bien? ¿Qué más? Una cavidad. Una cavidad, excelente, ¿bien? Un Todos hueco, doctor. ¿Perdón? Un hueco también Un podría hueco ser. puede ser, excelente. Sí, está bien. Ya, entonces todos están relacionados ¿a qué? A un espacio, ¿verdad? A un espacio que está entonces en un, o recubierto de puede ser de un material, o puede ser entonces que tenga paredes, ¿sí? Tiene que haber entonces algo real. Y entonces un nicho, vamos a asemejar entonces a un nicho de un cementerio, ¿verdad? Un nicho, ¿qué función va a cumplir en un cementerio? Será ocupado por algo, doctor. Está ocupado por un cuerpo, ¿verdad? Inerte en este caso. Pero vamos a hablar de los nidos y también entonces de los, por decirles, de algunos lugares donde se generan entonces o donde alberga, donde almacena gente activa, ¿verdad? Entonces los nichos van a ser entonces lugares que tengan, que brinden un lugar de satisfacción, un ambiente entonces que nos proporcione calidad de vida, una satisfacción para desarrollarnos una determinada función, ¿sí? Entonces, en estos nichos, en estos espacios, huecos, cavidades, etcétera, que ustedes me están nombrando, van a estar inmersos, ¿quiénes? Las células troncales hematopoyéticas. ¿Para qué? Para que reciban nutrientes, calor, flujo sanguíneo. Y cuando hay entonces, o cuando nos proporcionan todos estos alimentos, estas células van a cumplir sus funciones que se les han encomendado. Estos microambientes y estos nichos son que reciben este nombre de microambiente inductivo hematopoyético. ¿Qué significa eso? De que la hematopoiesis en este microambiente está inducido por las características fisiológicas que brinda cada cavidad. ¿Está bien? Se ha entendido, ¿verdad? Esto no está en el texto. Por favor, quisiera que tomen una nota, lo tomen una foto, porque ya después pues lamentablemente el que no ha asistido a clases no tendrá entonces la opción entonces, de contestar estas preguntas si les realizo. Entonces, ¿qué es el microambiente inductivo hematopoyético? Es un término propuesto por estos dos autores, Coase y Trentin, desde el 67. Y vean ustedes de que su función es un complejo heterogéneo de células. ¿Por qué digo complejo heterogéneo? Porque existen múltiples células, ¿verdad? Aquí tengo multiplicidad de células que van a cumplir entonces una función, ¿sí? ¿Y la de qué es? De mantener y regular el crecimiento de las células troncales hematopoyéticas. ¿Vean? Esa es entonces la función entonces del sinusoides o del nicho o del microambiente inductivo hematopoyético. Este complejo, ¿verdad? Este microambiente inductivo hematopoyético está constituido por dos elementos, una matriz celular y una matriz extracelular. ¿Está bien? Celular y extracelular. Entonces les pregunto, ¿cuál será el microambiente del estroma mieloide? ¿Cuál será la matriz extracelular del estroma mieloide?
o cuál es el microambiente del estroma mieloide. Matriz celular. Matriz extracelular y producción de citoquinas. Entonces, dense cuenta de que estos son los lugares que me van a producir células, me van a dar entonces sustancias para proteger la producción de las células, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la función del microambiente inductivo hematopoyético? Es la de instruir, de mandar, de indicar, de decirles a las células troncales hematopoyéticas para su diferenciación celular. ¿Ven? Entonces, dense cuenta de que entre célula y célula hematopoyética dentro del parénquima mieloide no va a ser diferente, no va a ser igual. Parecen similares, es decir, colocar dos huevos, ¿sí? 2 huevos o 10 huevos en la mesa y diferenciarlos. ¿Qué diferencia encontrarían ustedes entre 10 huevos que están en la mesa? Casi nada, porque casi todas tienen las mismas características. Pero si lo hacen a través de un estudio microscópico, seguramente van a encontrar diferencias muy marcadas desde el punto de vista de los receptores periféricos de la membrana. Y a eso me estoy refiriendo como los antígenos de superficie de la membrana, ¿sí? Que ya les había nombrado en las primeras clases. Los antígenos de superficie o los CD, ¿verdad? Que habíamos hablado del CD4 y del CD8 en el VIH y en el COVID. También entonces estamos hablando entonces como mecanismo de diferenciación celular. Está claro, ¿verdad? Bien. Y vean ustedes, el microambiente inductivo hematopoyético está formado por la matriz extracelular y la celular. La matriz celular, adipocitos, células endoteliales, células estromales, células reticulares, fibroblastos, linfocitos, monocitos, osteoblastos, osteoclastos. Y la matriz extracelular, estamos hablando de todo lo que habíamos hablado, ¿verdad? La adiponectina, colágeno, fibronectina, hemonectina, laminina, proteoglicanos, tenasina, tromospondina, vitronectina. Todos entonces son como matriz intra y extracelular. ¿Está bien? Y los nichos celulares troncales, habíamos dicho de que son espacios, se localizan en áreas específicas dentro de los tejidos denominados nichos. Estos proveen a las células troncales las condiciones necesarias para regular su fisiología, preservan el estado de célula troncal, lo cuidan, entonces son sus nodrizas, diremos así, de las células troncales para cuidarles, para que cumplan una función de producción de su progenie. Además de que participen en la regulación de la proliferación y de la diferenciación celular. Y las células troncales hematopoyéticas presentan varias características únicas, como su capacidad de autorrenovación, la expresión de la enzima telomerasa, su gran capacidad de proliferación y potencial de diferenciación. ¿Vean? Entonces, ¿con qué función cumple el nicho celular sobre las células troncales hematopoyéticas? De protección, de regular, ¿sí? ¿Qué cosa va a regular? La capacidad de autorrenovación. Es decir, de que las células troncales hematopoyéticas tienen que darme células troncales hematopoyéticas hijas. Estas van a tener entonces características diferentes, aunque su estructura anatómica morfológica sea igual, pero la estructura funcional y de ultraestructura va a ser diferente, es decir, del fenotipo. La expresión de la telomerasa, la expresión de la enzima de la telomerasa también entonces se va a modificar. Entonces esto les aclaro con este cuadro. Vean ustedes, tienen estas características las células troncales hematopoyéticas. Uno, alto potencial de diferenciación. Entonces una célula troncal hematopoyética se divide, se va a diferenciar de las células inmaduras con la capacidad de dar origen a muchos tipos celulares. Entonces, cuando yo necesito, por decirles, las células troncales, estas son células troncales hematopoyéticas o células madre, que utilizan entonces en el tratamiento de diversas patologías, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué se utilizan células madres en diversas patologías? En cardiología, neurología, reumatología, inmunología, etcétera. Entonces, ¿por qué se utiliza? Por su alto contenido o su alto potencial de diferenciación. ¿Sí? Si yo tengo entonces una hemisección medular, si yo tengo entonces una sección de algún nervio y voy a utilizar entonces células madre para reponer la función de esas células que se han perdido, entonces a eso se refiere como potencial de diferenciación. ¿Está bien? Y el potencial de proliferación son capaces de generar mediante divisiones celulares un número elevado de células hijas, ¿sí? Hijas, no se olviden. Entonces, las células madre tienen alto potencial de diferenciación. Las células troncales hematopoyéticas tienen un alto potencial de proliferación, porque ya me va a dar células hijas. Ya se están comenzando a dividir en células hijas. Tienen un fenotipo indiferenciado. Es decir, de que estas células hijas no son similares, aunque estructuralmente son iguales, pero tienen características fenotípicas diferenciadas, diferentes. Y esto se va a determinar a través de ¿qué? De la determinación de antígenos de superficie o el cluster differentiation o los CD de las membranas celulares. La autorrenovación es la capacidad de una célula troncal que al dividirse al menos una de las células conserve su jerarquía. Es decir, de que una célula no puede perder toda la capacidad de diferenciación o de proliferación, sino que tiene que mantener una para que genere otra progenie, otro linaje, otra familia. Entonces, a eso se refiere con mantener una capacidad de jerarquía o de autorrenovación. Y finalmente, la actividad de la telomerasa, ¿verdad? No se olviden de que la enzima telomerasa se encuentra en los telómeros. ¿Y dónde están los telómeros? En la porción final de los brazos cortos de los cromosomas. Esta función de los telómeros y de la telomerasa es de mantener activa la cinética y la dinámica celular. Y por lo que cuando comienza a disminuir la función de la telomerasa, la célula comienza a entrar en una senescencia. ¿Está claro? Y posteriormente la apoptosis celular. Y estas son las características de las células, ¿verdad? De las células troncales hematopoyéticas. Tienen alto potencial de diferenciación, alto potencial de proliferación, fenotipo indiferenciado, autorrenovación, crea más de stem cell y la actividad de la telomerasa. Y el nicho, ya saben ustedes, estos autores son entonces desde el 17, Grinnell, Sonfield, Thiel y Margulich son los encargados de determinar de que los nichos son lugares de recepción de las células troncales hematopoyéticas y que le brindan un hábitat o ambiente aceptable para su función, ¿sí? Y también dentro de esto habíamos visto de que estos autores, Thiel y Couloch, determinan entonces la presencia de un acúmulo de células y que los vienen a denominar como los islotes o como las unidades formadoras de colonia. Unidades formadoras de colonia dentro del vaso y que van a cumplir una función muy primordial en la formación de glóbulos rojos, como son las unidades formadoras de colonia de los eritrocitos, las unidades formadoras de colonia de los megacariocitos, etc. Entonces, estas son células, ya acúmulos entonces, de células con ya una función adecuada, ya una función bien determinada, que vamos a ver posteriormente en hematopoiesis y eritropoiesis. Estas células troncales hematopoyéticas deben permanecer en la médula ósea en un sitio específico, nichos celulares. Las células de este sitio específico, además de retenerlas, deben de regular su fisiología y protegerlas de señales inductoras de maduración y proliferación. ¿Vean? Si por decirles tenemos una anemia y si tenemos una eritrocitosis, entonces, ¿cómo va a ser la función? Van a participar los vasoreceptores por su modificación de presión. Estos vasoreceptores determinan una acción ¿sobre dónde? Sobre los sinusoides, para mayor producción o mayor paso entonces de células inmaduras a los al torrente circulatorio,
o a través de los varoreceptores determinar un estímulo sobre las células que son las troncales hematopoyéticas para formar entonces mayor cantidad de glóbulos rojos que están requiriendo. Estas células también van a percibir de que necesitan mayor cantidad entonces de hemoglobina. Vean ustedes entonces de que estos nichos son primordiales juntamente con los sinusoides. Y el componente hematopoyético, es decir, entonces el parénquima mieloide, como ya revisamos, está compuesta por las células troncales hematopoyéticas y toda la progenie, incluyendo las células sanguíneas maduras. ¿Sí? Entonces, todo eso es el componente hematopoyético. Y esta es la participación de las células troncales hematopoyéticas mesenquimales. Vean ustedes, medicina regenerativa, cardiomiocito, neuronas, endotelio. Inmunología, células troncales o células T y B, células natural killer, células TREG, las células dendríticas. En reumatología, ¿cómo voy a utilizar las células troncales hematopoyéticas? En el osteoblasto, el osteocito, para regular los osteoclastos. Y en hematología, pues los osteoblastos, los adipocitos y las células troncales madres. ¿Ven? Entonces, dense cuenta de que es muy importante entonces la utilización de las células troncales. Bien, aquí nos vamos a quedar. El día martes no vamos a, perdón, el día jueves no pasamos clases debido a que es un feriado, ¿verdad? Es un feriado y por lo tanto entonces nos vamos a ver el día martes 8 de junio en el mismo horario y ya vayan preparando entonces esta parte de lo que es la médula ósea porque les voy a hacer entonces una pequeña evaluacióncita. Listo, jóvenes, entonces gracias. Y si tuvieran alguna pregunta, alguna acotación o alguna aclaración que tengan o realice, pues es el auditorio es de ustedes. Hola. Doctor, una pregunta. Todo? Sí, dígame. ¿La evaluación va a ser de todo lo avanzado hasta ahora o solo de médula ósea? Solo médula ósea, solo médula ósea. Otra pregunta, ¿nos va a proporcionar las diapositivas para estudiar para esta evaluación o No. solo nosotros vamos a Todo conseguir? lo que ha hablado. Bueno, gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna otra aclaración con respecto al tema? ¿Nada? Bien, jóvenes, entonces nos despedimos hasta el día martes. Gracias.